En este video comenzaremos a ver lo que es el momento de inercia. En la diapositiva van a encontrar más explicado esto, pero básicamente el momento de inercia no es más que cómo se distribuye la masa de un cuerpo respecto a un cierto eje de giro. O sea, es como la oposición que hace el cuerpo a cambiar su velocidad con respecto a dicho eje. Entonces, el momento de inercia siempre va a ir asociado a un eje, sea el eje X, sea el eje Y o sean ejes X', Y' que pasen por cierto punto. Entonces, matemáticamente esto se define como el segundo momento de un área. Es decir, ya ustedes saben que cuando sacamos el momento de un área, ese va a ser el centroide, pero si yo saco el segundo momento, voy a tener el momento de inercia, que es este que está aquí. Entonces es básicamente la segunda integral. Ok. Ahora, otra cosa que tienen que tener en cuenta en este tema es el llamado teorema de Steiner o de los ejes paralelos. La definición como tal la escribí acá, de hecho también la pueden ver en la diapositiva, pero básicamente que dice que si yo quiero determinar la inercia, el momento de inercia en X, un X cualquiera, esto va a ser igual a la inercia en X', que es respecto al centroide de esa figura, más el área de la figura multiplicada por la distancia que existe entre ambos ejes. ¿Cuáles ejes? El eje que pasa por el centroide y el eje X, el que yo necesito calcular. Estos ejes son paralelos porque básicamente es como si yo pasara el eje X, pero ahora por el centroide, que es este que está aquí. Lo mismo ocurre en Y. Yo voy a decir, bueno, si necesito la inercia en Y, cualquier eje Y, va a ser igual a la inercia en Y', que es la que pasa respecto al centroide, más el área por la distancia entre esos ejes paralelos. Ahora, esta distancia en X es medida en Y, o sea, cuando yo calculo la inercia en X es medida en Y, y cuando calculo la inercia en Y, esta distancia es medida en X, porque voy a colocar aquí un esquemita. Ok, acá se ve, yo tengo los ejes X y Y tengo los ejes X y Y', que son los que pasan por el centroide de la figura. Ahora, si yo necesito determinar el momento de inercia con respecto a este eje X, yo voy a tener, bueno, el momento de inercia con respecto a X', que es el que pasa por el centroide, más el área de la figura, que es esta, multiplicada por ¿quién? Por la distancia que existe entre los ejes paralelos. ¿Cuál es la distancia entre los ejes paralelos? Bueno, yo tengo X y X', es decir que esta es la distancia entre los ejes paralelos y esa distancia va a ser igual a Y menos Y. O sea, en este caso, si este es el 0, 0, entonces el Y es 0 y entonces me queda que es una distancia Y de aquí hasta acá. Pero puede ser que este eje X no esté en el 0, 0. Entonces por eso se dice Y menos Y. Lo mismo pasa acá. Cuando yo hago en inercia en Y, voy a tener, si necesito con respecto a este eje, voy a tener la inercia con respecto al eje Y', más el área multiplicada por la diferencia que existe. Y esa diferencia entre los ejes paralelos es esta que está aquí. Es la distancia y va a ser igual a X menos XY. Que es lo mismo, como este está en el 0, 0, esto sería solo X. Pero así se dan cuenta de que cuando calculo la inercia en X, utilizo las distancias en Y, y que cuando calculo la inercia en Y, utilizo la distancia en X acá. Bien, una vez que tienen esto claro, podemos pasar a los ejercicios. O bueno, también podemos ver esto de aquí, que estos son los cálculos que se realizan para las figuras conocidas. Nosotros solo vamos a trabajar esto con figuras conocidas. Se puede hacer por integración, obviamente, se puede hacer empleando esto que está acá, pero nosotros nos vamos a limitar únicamente a las figuras conocidas. Entonces, cuando tengo un rectángulo, que esto lo van a ver en la tabla de la diapositiva, pero de todas maneras acá quiero hacer una aclaratoria. Yo, por ejemplo, aquí tengo un rectángulo y a mí me aparecen 4 valores, en la tabla lo van a ver. Estos que son X' son con respecto al centroide, el centroide de la figura, son con respecto a estos ejes. Y estos que están acá son con respecto al eje X y Y, este que está marcado aquí, es decir, que está en el borde del rectángulo. Para cualquier otro eje paralelo, yo tengo que aplicar el teorema de Steiner. Ahora, cuando tengo un triángulo rectángulo, que ese no sale en la tabla, pero es el que más van a utilizar, bueno, en conjunto con el rectángulo, entonces ustedes tienen dos iguales, tienen
X', Y', que son con respecto al centroide, y tienen X y Y, que son con respecto al borde del triángulo rectángulo. Si tienen otro eje cualquiera, entonces tienen que aplicar el teorema de Steiner. Los que más van a utilizar, obviamente, son con respecto al centroide, porque si ustedes tienen que utilizar el teorema de Steiner, ustedes van a utilizar X', que es con respecto al centroide, más la distancia entre los ejes paralelos. No van a utilizar, o sea, esta inercia en X no necesariamente va a ser la que está pegada del borde de tu figura. Podría ser que el triángulo rectángulo esté por acá. Igual tú lo necesites con respecto a este eje, entonces tienes que aplicar el teorema y no este que está aquí. Esto en muy raras ocasiones se utiliza. Ok, cuando tenemos el círculo, ahora yo tengo con respecto al centroide, me dan este y este porque el centroide coincide con el eje en este caso. Ok, va a ser pi por radio a la 4 sobre 4. Ahora, cuando tengo el semicírculo, fíjense una cosa muy importante, es que cuando tengo el semicírculo y el cuarto de círculo, a mí me dan, o está tabulado más bien, con respecto a X y Y. Es decir, con respecto a estos ejes que están aquí, ubicados en esta posición, no pasan por el centroide. Fíjense que esta X no pasa por el centroide y esta X y Y no pasan por el centroide. Pero la tabla me los da directamente con respecto a esos ejes. Entonces, si yo necesito con respecto al centroide, yo tengo que aplicar teorema de Steiner, donde por el centroide voy a pasar un eje paralelo X, y entonces lo que hago es básicamente calcular con respecto a este eje X y sumar ¿cómo se dice? La diferencia que existe entre los dos ejes paralelos. O sea, básicamente ustedes pueden aplicar el teorema de Steiner a partir de la relación que tienen acá, a partir de esto. Entonces, ya tú vas a tener la inercia con respecto al eje X, vas a tener el área, vas a tener la distancia que existe entre los ejes paralelos y puedes determinar con respecto al centroide de la figura. ¿Qué es lo que podrías hacer si lo necesitaras con respecto a ese punto, con respecto a un eje que pase por ahí? Pero eso tienen que tenerlo en cuenta, o sea, en estas dos figuras es con respecto a estos dos ejes que están acá. El resto tiene tabulado con respecto al centroide. Entonces bien, ahora sí podemos ir a los ejercicios.